El sol caía implacable sobre el taller mecánico de San Miguel Teotongo, en las afueras de Ciudad de México. El polvo flotaba en el aire, visible a través de los rayos de luz que se filtraban por las grietas del techo de lámina. En una esquina, sentado sobre un gastado banco de madera, don Héctor limpiaba meticulosamente sus herramientas. A sus 72 años, sus manos contaban historias que su boca ya no se molestaba en narrar. Cicatrices, callosidades y manchas de aceite permanentes dibujaban un mapa de sus 5 décadas dedicadas a los motores. Sus ojos, aunque cansados, conservaban ese brillo especial que solo tienen quienes han encontrado su verdadera vocación en la vida. El taller ya no era lo que solía ser. Hace 20 años, Mecánica Hernández era el lugar al que todos acudían cuando tenían problemas serios con sus vehículos. Si don Héctor no puede arreglarlo, nadie puede, decían. Pero los tiempos habían cambiado. Los diagnósticos computarizados, los motores modernos y la llegada de grandes cadenas de talleres habían relegado a don Héctor al olvido. Ahora, solo algunos clientes antiguos y fieles seguían trayendo sus vehículos. El resto del tiempo, don Héctor se limitaba a reparaciones menores y a mantener en orden su taller, como quien cuida una reliquia familiar. Buenos días, don Héctor. La voz jovial de Ramiro, su único empleado, rompió el silencio de la mañana. Un muchacho de 25 años, que había llegado al taller 5 años atrás, buscando trabajo mientras estudiaba ingeniería mecánica en las noches. Buenos días, muchacho, respondió don Héctor sin levantar la mirada de la llave que pulía. Llegaste temprano hoy. Es que hoy viene el camión de Transportes González. ¿Recuerda? El que tiene problemas con el motor. Don Héctor asintió lentamente. Recordaba la llamada del día anterior. Un camión de carga con problemas en el motor. El dueño, Eduardo González, era hijo de un antiguo cliente. Había llamado más por respeto a la memoria de su padre que por confianza en las habilidades de don Héctor. Prepara el espacio grande, indicó don Héctor, poniéndose de pie con esfuerzo. Su rodilla derecha, dañada por años de trabajar en posiciones incómodas bajo los vehículos, protestaba cada mañana. No habían pasado ni 20 minutos cuando el ruido de un motor forzado anunció la llegada del camión. El vehículo, un Kenworth W90 de 10 años de antigüedad, entró al taller escupiendo humo negro por el escape. Junto al conductor venían 3 hombres más, todos vestidos con el uniforme de Transportes González. Buenos días, saludó el conductor. Un hombre corpulento de unos 40 años. Busco a don Héctor Hernández. Soy yo, respondió el anciano, acercándose con paso lento, pero seguro. El conductor lo miró de arriba abajo, sin disimular su escepticismo. Intercambió miradas con sus compañeros, y uno de ellos soltó una risita apenas contenida. Mire, don Héctor, comenzó el conductor con tono condescendiente. Este camión es el más importante de nuestra flota. Transporta mercancía de alto valor, y no podemos permitirnos que esté parado mucho tiempo. ¿Está seguro de que puede manejarlo? Don Héctor no respondió de inmediato. Se acercó al camión, escuchó atentamente el sonido del motor, observó el humo que salía del escape, y finalmente hizo un gesto para que el conductor lo apagara. Tiene una fuga en el sistema de inyección, y probablemente los anillos del pistón 3 están desgastados, dijo con calma. También hay un problema con la válvula EGR. Por eso el humo negro. El conductor y sus compañeros intercambiaron miradas de sorpresa. Don Héctor ni siquiera había abierto el capó. ¿Cómo puede saber eso solo escuchando?, preguntó uno de ellos con incredulidad. 52 años arreglando motores, respondió don Héctor simplemente. Los oídos también aprenden. El conductor, aún escéptico, sacó su teléfono y mostró una pantalla con datos. Mire, don Héctor, llevamos este camión a 3 talleres diferentes. Todos hicieron diagnóstico computarizado y ninguno encontró el problema. Dicen que hay que reemplazar el motor completo. Nos costaría más de 300,000 pesos. Don Héctor asintió sin inmutarse. Puede que tengan razón. Pero primero déjeme revisarlo a mi manera. No tenemos mucho tiempo, intervino otro de los hombres, el más joven del grupo. Vestía una camisa más formal que los demás y llevaba una tableta en la mano. Soy Alejandro González, el gerente de operaciones. Este camión debe estar en Monterrey en 3 días, con un cargamento importante. Don Héctor reconoció el apellido. ¿Eres el hijo de Roberto González? Nieto, corrigió el joven. Mi padre, Eduardo, es quien dirige la empresa ahora. Él me dijo que viniera aquí como último recurso, por respeto a la relación que tenía mi abuelo con usted. Pero francamente, don Héctor, necesitamos soluciones modernas para problemas modernos. La frase golpeó a don Héctor como una bofetada, pero su rostro permaneció impasible. Años de lidiar con clientes difíciles le habían enseñado a no tomar personal los desaires. Entiendo,
dijo simplemente. ¿Me permiten revisar el motor? Alejandro hizo un gesto de resignación adelante. Pero si no encuentra nada concreto en una hora, tendremos que llevarlo a otro lugar. Don Héctor asintió y se dirigió a Ramiro. Trae mi caja de herramientas especiales. Mientras Ramiro iba por las herramientas, los hombres de Transportes González se apartaron un poco, hablando entre ellos en voz baja. Don Héctor podía escuchar fragmentos de su conversación. Pérdida de tiempo, un viejo que ya debería estar jubilado. S. Olo un estorbo. La última frase, pronunciada por Alejandro, llegó claramente a los oídos de don Héctor. Mi padre insistió en traerlo aquí, pero este viejo es solo un estorbo. La mecánica moderna no es para gente de su época. Ramiro, que también había escuchado, miró a don Héctor con preocupación. El anciano simplemente le guiñó un ojo y se puso a trabajar. Durante la siguiente hora, don Héctor trabajó en silencio, moviéndose con una agilidad sorprendente para su edad. Sus manos, aunque arrugadas y manchadas, se deslizaban por el motor con la precisión de un cirujano. Ramiro lo asistía, pasándole herramientas y observando atentamente cada movimiento, como quien presencia una clase magistral. Los hombres de Transportes González miraban ocasionalmente, sin ocultar su impaciencia. Alejandro consultaba constantemente su reloj y hacía llamadas, hablando en voz alta sobre alternativas más profesionales y talleres certificados. 1 hora, anunció finalmente Alejandro, acercándose al camión. Ha encontrado algo, Don Héctor. El anciano mecánico se incorporó lentamente, limpiándose las manos con un trapo. Sí, encontré varios problemas, pero el principal no es lo que pensaban los otros talleres. ¿Y qué es, según usted?, preguntó el conductor con escepticismo. Vengan a ver, invitó don Héctor. Los 4 hombres se acercaron al motor abierto. Don Héctor señaló una pieza metálica que había extraído. Este es el cuerpo de aceleración. Está completamente obstruido por carbonilla. Además, hay una microfisura en el múltiple de admisión, justo aquí. Señaló con su dedo índice una línea casi imperceptible. El aire se filtra por ahí y descompensa la mezcla de combustible. Por eso el motor pierde potencia y genera ese humo negro. Alejandro tomó la pieza y la examinó con desconfianza. ¿Y por qué los diagnósticos computarizados no detectaron esto? Porque las computadoras solo leen los sensores. Y los sensores estaban funcionando correctamente, explicó don Héctor con paciencia. El problema no era eléctrico sino mecánico. A veces, la tecnología no puede reemplazar a unos ojos experimentados y unas manos que conocen cada vibración del metal. El conductor se rascó la cabeza, visiblemente impresionado. Arreglo. Ya casi lo tengo arreglado, respondió don Héctor. Limpié el cuerpo de aceleración y sellé la fisura con un compuesto especial que yo mismo preparo. Es más resistente que cualquier sellador comercial. También ajusté la presión de los inyectores y cambié el filtro de combustible, que estaba saturado. ¿Cuánto tiempo necesita para terminar?, preguntó Alejandro, ahora con un tono menos arrogante. En 1 hora más. Quiero revisar también el sistema de enfriamiento, por precaución. Alejandro asintió, sorprendido por la eficiencia del anciano. Está bien, estaremos esperando. Mientras don Héctor volvía al trabajo, los hombres se retiraron nuevamente a un rincón del taller. Esta vez, sus comentarios eran diferentes. Nunca había visto a alguien diagnosticar tan rápido, sin usar computadora. Mi abuelo tenía razón sobre él. Ramiro sonrió mientras le pasaba una llave inglesa a don Héctor. Les está dando una lección, maestro. Don Héctor se encogió de hombros. No busco dar lecciones, muchacho. Solo hago mi trabajo como siempre lo he hecho. Exactamente 1 hora después, don Héctor cerró el capó del camión y se limpió las manos. Su rostro, aunque cansado, mostraba esa satisfacción única que solo conocen quienes han resuelto un problema complejo. Está listo, anunció. Pueden encenderlo. El conductor subió a la cabina y giró la llave. El motor arrancó al instante, con un sonido limpio y potente que contrastaba dramáticamente con el ruido enfermizo de su llegada. No había humo negro, ni vibraciones extrañas, solo el ronroneo saludable de un motor bien afinado. Los hombres de Transportes González se miraron entre sí, asombrados. Alejandro se acercó al camión y pidió al conductor que acelerara. El motor respondió con una potencia impresionante, sin vacilaciones. Increíble, murmuró Alejandro. Parece nuevo. Don Héctor asintió. Ahora puede llegar a Monterrey sin problemas, pero recomiendo que en 1 mes revise nuevamente el sistema de inyección. He dejado anotadas todas las indicaciones para el mantenimiento futuro. Le entregó a Alejandro una hoja de papel donde, con letra pulcra y detallada, había escrito una serie de recomendaciones técnicas. Don Héctor, dijo Alejandro, visiblemente avergonzado. John, quiero disculparme por mi actitud.
Losa. El anciano mecánico hizo un gesto desestimando la disculpa. No es necesario. Entiendo que los tiempos cambian y que la gente joven confía más en las máquinas que en las personas. Pero usted tenía razón, insistió Alejandro. 3 talleres modernos nos dijeron que necesitábamos un motor nuevo. Nos habríamos gastado una fortuna innecesariamente. Don Héctor sonrió levemente. La tecnología es una gran herramienta, pero no puede reemplazar la experiencia. Los diagnósticos computarizados son como los libros de medicina dicen los síntomas y las posibles enfermedades. Pero se necesita un buen médico para interpretar correctamente y encontrar la verdadera. El conductor, que había bajado del camión, se acercó y estrechó la mano de don Héctor con genuino respeto. En 30 años manejando camiones, nunca vi a nadie arreglar un motor así. ¿Es usted un artista, don Héctor? Solo un viejo mecánico, respondió el anciano con humildad. Uno que ha cometido suficientes errores como para saber dónde buscar las soluciones. Alejandro sacó su teléfono y tomó una foto de don Héctor junto al motor del camión. Mi abuelo solía contarme historias sobre usted. Decía que era el mejor mecánico de México. Ahora entiendo por qué. Tu abuelo era un buen hombre, respondió don Héctor con nostalgia. Uno de mis primeros clientes, cuando abrí este taller. Me alegra ver que su negocio ha prosperado. Gracias a personas como usted que nos ayudaron en los momentos difíciles, reconoció Alejandro. ¿Cuánto le debemos por la reparación? Don Héctor mencionó una cantidad que era menos de la mitad de lo que habrían pagado en cualquier taller certificado, y apenas una fracción del costo de un motor nuevo. Es muy poco por un trabajo tan bueno, protestó Alejandro. Es lo justo, respondió don Héctor. No cobro por mi experiencia, sino por el tiempo y los materiales. Sí. Saito, así. Mientras Alejandro preparaba el pago, el conductor se acercó nuevamente a don Héctor. Sabe, tenemos 15 camiones más en nuestra flota. Todos necesitan mantenimiento regular. Y después de ver lo que hizo hoy, no confiaría en nadie más. Don Héctor miró al hombre con sorpresa. Hacía años que no recibía un contrato importante. Tendría que hablar con el señor González, respondió cautelosamente. Mi taller es pequeño y solo somos Ramiro y yo. Ya estoy hablando con mi padre, intervino Alejandro, que había escuchado la conversación mientras terminaba la transferencia bancaria. Le estoy enviando fotos del motor y explicándole lo que hizo. Está impresionado. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era una videollamada de su padre. El joven contestó y giró la pantalla hacia don Héctor. ¡Don Héctor Hernández!, exclamó la voz emocionada de Eduardo González desde la pantalla. ¿Cuánto tiempo sin verlo? Mi padre siempre decía que usted era un genio con los motores. Veo que no exageraba, señor González, saludó don Héctor con una inclinación de cabeza. Su hijo tiene un buen camión. Solo necesitaba un poco de atención especializada. Alejandro me ha contado todo, respondió Eduardo. Quiero proponerle algo. Necesitamos un jefe de mantenimiento para nuestra flota. Alguien que realmente entienda de motores y pueda capacitar a nuestros mecánicos. El puesto es suyo, si lo desea. Don Héctor parpadeó, sorprendido por la oferta. Es muy generoso, señor González. Pero tengo mi taller. Puede mantener su taller, interrumpió Eduardo. Solo necesitaríamos que supervise nuestro departamento de mantenimiento 3 días a la semana. Le pagaremos bien, por supuesto, y tendrá un equipo a su disposición. Don Héctor miró a Ramiro, que observaba la escena con una sonrisa de orgullo. Con una condición, dijo finalmente don Héctor. Quiero que Ramiro venga conmigo. Está estudiando ingeniería mecánica y tiene talento. Podría aprender mucho en su empresa. Hecho, exclamó Eduardo sin dudar. Siempre necesitamos gente con talento y bien formada. Alejandro le dará todos los detalles. Bienvenido a Transportes González, don Héctor. Después de que los hombres se marcharan, con el camión ronroneando perfectamente, don Héctor se sentó en su viejo banco. Estaba cansado, pero era un cansancio satisfactorio, como el que sentía en sus años de juventud, después de una jornada productiva. Ramiro se acercó con 2 tazas de café. Está bien, maestro. Lo noto pensativo. Don Héctor tomó la taza y sopló suavemente sobre el líquido humeante. Estoy bien, muchacho. Solo pensaba en las vueltas que da la vida. ¿A qué se refiere? Esta mañana era un viejo mecánico al borde del retiro. Un estorbo, como dijeron ellos. Y ahora, hizo una pausa, sonriendo levemente. Ahora parece que tengo una nueva oportunidad de demostrar que todavía tengo algo que ofrecer. Ramiro se sentó junto a él. Usted siempre ha tenido mucho que ofrecer, don Héctor. Solo que algunos no sabían verlo. ¿Sabes qué es lo más importante? ¿Qué aprendí en todos estos años, muchacho?, preguntó don Héctor,
mirando sus manos manchadas de aceite. «¿Qué cosa, maestro? Que el conocimiento verdadero no está en los libros ni en las computadoras. Está aquí», señaló sus manos. «Y aquí», señaló su cabeza. «Pero sabrá, todo está aquí», finalmente señaló su corazón. «Cuando amas lo que haces, cada problema es un desafío, no un obstáculo. Y cada desafío te enseña algo nuevo, incluso a los 72 años. 3 meses después, el taller de don Héctor era irreconocible. Las paredes, antes descoloridas, lucían un fresco color azul con el logo de Mecánica Hernández pintado profesionalmente. El techo de lámina había sido reemplazado por uno nuevo, sin goteras. Había equipos modernos junto a las herramientas tradicionales que don Héctor se negaba a abandonar. Pero el cambio más notable no era físico. El taller, antes casi vacío, ahora bullía de actividad. 3 jóvenes mecánicos trabajaban bajo la supervisión de Ramiro, mientras don Héctor se movía entre ellos, observando, aconsejando, enseñando. En una esquina, una pequeña oficina con paredes de cristal permitía ver a una mujer joven que atendía llamadas y organizaba citas en una computadora. En la pared de esa oficina colgaba un certificado enmarcado al Centro de Capacitación Técnica. Autorizado, Transportes González. Era sábado por la mañana, y como cada sábado desde hacía 2 meses, un grupo de mecánicos de Transportes González había llegado para recibir capacitación. Eran 8 hombres de diferentes edades, todos con sus uniformes impecables, sentados en semicírculo frente a un motor desarmado sobre una mesa especial. Don Héctor, con una bata azul limpia, que contrastaba con sus manos perpetuamente manchadas de aceite, explicaba pacientemente el funcionamiento del sistema de inyección electrónica. «La computadora puede decirles que hay un problema con el sensor de oxígeno», decía, sosteniendo la pieza para que todos pudieran verla. «Pero ustedes deben preguntarse, ¿por qué falló el sensor? A veces, el problema real está en otro lugar, y el sensor solo muestra el síntoma, no la causa». Los mecánicos tomaban notas y hacían preguntas. Algunos eran veteranos con décadas de experiencia, otros apenas comenzaban, pero todos escuchaban, con el mismo respeto y atención. En medio de la clase, la puerta del taller se abrió. Eduardo González entró, acompañado por Alejandro, y por un hombre mayor, elegantemente vestido, que caminaba apoyado en un bastón. Don Héctor detuvo su explicación y se acercó a saludar. «Señor González, qué sorpresa tenerlo aquí un sábado». «Buenos días, don Héctor», respondió Eduardo con una sonrisa. «Espero no interrumpir su clase. He venido porque mi padre insistió en conocer al hombre que salvó nuestro negocio». Don Héctor miró al anciano que acompañaba a Eduardo. Debía tener más de 90 años, pero sus ojos brillaban con inteligencia y vitalidad. «Don Roberto», saludó don Héctor, extendiendo su mano. «Es un honor conocerlo finalmente». Roberto González estrechó su mano con firmeza sorprendente para su edad. «El honor es mío, don Héctor. Mi hijo y mi nieto no dejan de hablar maravillas de usted. Dicen que gracias a su programa de mantenimiento han reducido las averías de la flota en un 70% en solo 3 meses». Don Héctor asintió con modestia. «Solo apliqué lo que he aprendido en 50 años de oficio. Sus mecánicos son buenos. Solo necesitaban un poco de orientación y mucho conocimiento que no está en ningún manual», añadió Alejandro. «Don Héctor nos ha enseñado técnicas que ni siquiera los fabricantes conocen». Roberto González observó el taller con aprobación. «Me alegra ver que mi intuición no falló. Cuando Eduardo me contó sobre el problema con el camión, le dije que lo llevara con usted. Sabía que si alguien podía arreglarlo, era Héctor Hernández». «¿Cómo sabía de mí?», preguntó don Héctor genuinamente curioso. «Nunca nos habíamos conocido». El anciano sonrió. «¿Recuerda a un joven que le llevó un Volkswagen destrozado en 1978? El motor estaba tan dañado que todos le dijeron que era caso perdido». Don Héctor entrecerró los ojos, haciendo memoria. Vagamente, era un muchacho que había chocado el auto de su padre. Estaba desesperado. «Ese muchacho era yo», reveló Roberto con una sonrisa. «Usted no solo arregló ese motor, sino que me enseñó cómo cuidarlo, para que no volviera a fallar. Me cobró menos de lo que valía su trabajo, y me permitió pagar en cuotas. Gracias a usted, mi padre no me desheredó, y pude seguir estudiando. Ese fue el comienzo de todo lo que construí después». Don Héctor lo miró asombrado. Había olvidado completamente ese episodio. Uno de tantos clientes que habían pasado por su taller a lo largo de décadas. «No lo recordaba», admitió. «Pero me alegra haber podido ayudar». «Nunca lo olvidé», respondió Roberto. «Y siempre les dije a mi hijo y a mi nieto
que si alguna vez tenían un problema serio con un motor, buscaran al mejor y Héctor Hernández. Eduardo González dio un paso adelante. Don Héctor, no hemos venido solo de visita. Tenemos una propuesta para usted. Don Héctor los invitó a pasar a la pequeña oficina, donde podrían hablar con más privacidad. Ramiro se quedó a cargo de la clase, continuando con la explicación donde don Héctor la había dejado. Una vez sentados, Eduardo expuso su idea en Transportes González. Quería expandir el programa de capacitación, no solo para sus propios mecánicos, sino como una escuela técnica formal que ofreciera certificaciones reconocidas en todo el país. Queremos que usted sea el director técnico, explicó Eduardo. Diseñaría el plan de estudios, supervisaría a los instructores y sería la cara visible del proyecto. Ramiro podría ser su mano derecha, aplicando los conocimientos modernos que está adquiriendo en la universidad, junto con la sabiduría práctica que usted le ha transmitido. Don Héctor escuchó en silencio acariciando pensativamente su barbilla. Es un proyecto ambicioso, comentó finalmente. Y necesario, añadió Alejandro. Hay una escasez crítica de mecánicos realmente calificados en el país. Las escuelas técnicas enseñan teoría, pero falta ese conocimiento práctico, esa intuición que solo se adquiere con años de experiencia, o con un buen maestro, completó Roberto. Alguien como usted, que pueda transmitir no solo técnicas, sino una filosofía de trabajo. Don Héctor miró por la ventana de la oficina hacia el taller. Observó a Ramiro explicando con pasión a los mecánicos, señalando partes del motor con la misma precisión que él le había enseñado. Vio a los jóvenes aprendices trabajando en los vehículos, aplicando con cuidado las técnicas que habían aprendido. Vio su taller, antes moribundo, ahora lleno de vida y propósito. ¿Saben?, dijo finalmente, volviendo su mirada hacia los González. Hace unos meses pensé que estaba al final de mi camino, que ya no tenía nada que ofrecer en un mundo de computadoras y diagnósticos electrónicos. Me sentían un estorbo. Los tres hombres lo escuchaban con atención. Pero ahora entiendo que quizás mi mayor contribución no sean los motores que he reparado, sino los conocimientos que puedo transmitir antes de que se pierdan. Hay cosas que no están en ningún manual, que solo se aprenden haciendo, fallando. Y, volviendo a intentar, don Héctor extendió su mano hacia Eduardo. Acepto su propuesta, con una condición. Lo que sea, respondió Eduardo, estrechando su mano. Quiero que la escuela sea accesible para jóvenes de escasos recursos. Chicos como yo fui una vez, que tienen el talento y la pasión, pero no las oportunidades. San Roberto González sonrió ampliamente. Eso ya estaba contemplado, don Héctor. De hecho, pensamos crear un programa de becas que lleve su nombre. ¿Mi nombre?, preguntó don Héctor, visiblemente emocionado. Instituto Técnico Héctor Hernández, anunció Alejandro. ¿Suena bien? ¿No cree? Don Héctor sintió un nudo en la garganta. Nunca había buscado reconocimiento ni fama. Solo había querido hacer bien su trabajo, día tras día, año tras año. Y ahora, al final de su carrera, descubría que su legado sería mucho más grande de lo que jamás había imaginado. Suena como una gran responsabilidad, respondió finalmente. Una que nadie podría llevar mejor que usted, afirmó Roberto. Cuando los González se marcharon, don Héctor regresó al taller. La clase había terminado, y los mecánicos estaban recogiendo sus cosas. Varios se acercaron a agradecerle la enseñanza del día, comentando lo mucho que habían aprendido. Ramiro se aproximó, curioso. ¿Todo bien, maestro? Lo noto emocionado. Don Héctor asintió, sin confiar plenamente en su voz en ese momento. Caminó hacia el fondo del taller, donde guardaba sus herramientas más antiguas, aquellas que había heredado de su propio maestro, don Joaquín, quien le había enseñado el oficio cuando apenas era un adolescente. Tomó una vieja llave inglesa, desgastada por décadas de uso. La sostuvo en sus manos, sintiendo su peso, su historia. ¿Sabe qué me dijo don Joaquín cuando me regaló estas herramientas?, preguntó a Ramiro, que lo había seguido. Ched, le dijo. Maestro, me dijo, estas herramientas han arreglado cientos de motores, pero su verdadero valor no está en lo que han hecho, sino en lo que harán en tus manos, y algún día, en las manos de quien tú enseñes. Don Héctor extendió la llave hacia Ramiro. Creo que es hora de que estas herramientas sigan su camino. Ramiro miró la herramienta, y luego a don Héctor, comprendiendo el significado profundo de ese gesto. Maestro, yo no puedo. Puedes y debes, interrumpió don Héctor. No se trata solo de una herramienta. Es un símbolo de continuidad, de conocimiento, que se transmite de generación en generación. Don Joaquín me la dio a mí, yo te la doy a ti, y algún día, tú se la darás a alguien más. Ramiro tomó la llave con reverencia. Que la usaré con el mismo respeto y dedicación que usted.
Sé que lo harás, asintió don Héctor. Y ahora, tenemos mucho trabajo por delante. Un instituto que planear, generaciones de mecánicos que formar. Entonces, ¿aceptó la propuesta? Preguntó Ramiro emocionado. Sí, confirmó don Héctor con una sonrisa. Parece que este viejo estorbo todavía tiene algo que ofrecer al mundo. Un año después, en un terreno amplio a las afueras de la ciudad, se inauguraba oficialmente el Instituto Técnico Héctor Hernández. El edificio principal, moderno y funcional, albergaba aulas equipadas con la última tecnología, pero también con herramientas tradicionales. En el centro del campus, un enorme taller con capacidad para 20 vehículos simultáneamente servía como laboratorio práctico para los estudiantes. Era un día soleado de primavera, y más de 200 personas se habían reunido para la ceremonia de inauguración. Autoridades educativas, empresarios del sector automotriz, medios de comunicación y, lo más importante, para don Héctor, la primera generación de 50 estudiantes becados. En primera fila, Ramiro, ahora graduado como ingeniero mecánico y subdirector técnico del instituto, observaba con orgullo. Junto a él estaban los González en Roberto, Eduardo y Alejandro. 3 generaciones unidas por el respeto a un oficio. Y.A. on hombre. Don Héctor, vestido con un traje formal, pero con su inseparable pañuelo rojo asomando del bolsillo, el mismo que usaba para limpiarse las manos en el taller, se acercó al podio. A sus 73 años, se mantenía erguido y vital, con esa energía especial que da el propósito renovado. Buenos días a todos, comenzó, ajustando el micrófono. Nunca fui bueno con los discursos. Siempre preferí que hablaran mis manos y mi trabajo aunque. Pero hoy quiero compartir algunas reflexiones. Hizo una pausa, mirando a los jóvenes estudiantes que lo observaban con admiración. Hace muchos años, cuando era apenas un niño, mi padre me llevó al taller de don Joaquín Méndez. Y así, te enseñará un oficio honrado, me dijo. Yo tenía 12 años y solo quería jugar fútbol con mis amigos. No entendía entonces el regalo que me estaban dando. Don Héctor sonrió ante el recuerdo. Don Joaquín era un hombre de pocas palabras y muchas acciones. Me enseñó que cada motor tiene su voz, su personalidad. Me enseñó a escuchar, a sentir, a entender el lenguaje de las máquinas. Pero sobre todo, me enseñó a respetar el trabajo bien hecho. Señaló el edificio detrás de Elan. Este instituto no lleva mi nombre por vanidad. Lo lleva como un recordatorio de que el conocimiento debe transmitirse, debe fluir de generación en generación. Lo que yo aprendí de don Joaquín, lo que he aprendido en más de 50 años de oficio, no me pertenece. Es un tesoro que debe ser compartido. Su mirada se posó en los estudiantes. A ustedes, jóvenes que comienzan este camino, quiero decirles algo importante. La tecnología cambia, las herramientas evolucionan, pero los principios fundamentales permanecen. Aprendan a usar las computadoras y los diagnósticos electrónicos, pero no olviden escuchar, sentir, observar. La intuición mecánica no se descarga en una actualización de software. Se cultiva con paciencia, con práctica, con pasión. Otra pausa. Esta vez, mirando a los empresarios presentes. Y a ustedes, líderes de la industria, les pido que valoren a estos jóvenes. Cuando se gradúen, no los vean como simples técnicos reemplazables, sino como artesanos del siglo XXI, poseedores de un conocimiento que combina lo mejor de la tradición con lo mejor de la innovación. Finalmente, su mirada recorrió a toda la audiencia. Hace un año, algunos me llamaron estorbo. Pensaron que un mecánico de 72 años no tenía lugar en el mundo moderno. Hoy inauguramos un instituto que formará a cientos de jóvenes en los próximos años. Esto me enseñó una lección que quiero compartir con todos ustedes. Nunca permitan que la edad, el origen o las circunstancias definan su valor. Lo que realmente importa es lo que saben, lo que pueden hacer y sobre todo, lo que están dispuestos a compartir. Don Héctor sacó de su bolsillo la vieja llave inglesa que había pertenecido a don Joaquín y que ahora había vuelto a sus manos temporalmente para este momento simbólico. Esta herramienta ha pasado por 3 generaciones de mecánicos, ha arreglado cientos de motores y ha sido testigo de incontables horas de enseñanza. Hoy, quiero que sea el símbolo de este instituto. Ramiro se acercó con una caja de cristal. Don Héctor colocó la herramienta en ella y juntos la llevaron a una vitrina especialmente diseñada en el vestíbulo del edificio principal. Que esta llave nos recuerde siempre que el conocimiento es una herramienta que solo tiene valor cuando se usa para construir, para reparar, para mejorar y sobre todo, cuando se comparte. El aplauso fue ensordecedor. Estudiantes, autoridades,
empresarios, todos de pie, reconociendo no solo la inauguración de un instituto, sino la celebración de un principio, que la experiencia y la sabiduría nunca son un estorbo, sino el cimiento sobre el que se construye el futuro. Mientras las ovaciones continuaban, don Héctor miró al cielo, agradeciendo silenciosamente a don Joaquín, a su padre, a todos los que habían creído en él, y también, de alguna manera, a quienes lo habían llamado estorbo, porque sin saberlo, habían encendido la chispa que ahora iluminaba el camino de tantos jóvenes. El viejo mecánico que había salvado el motor de un camión frente a todos, ahora había salvado algo mucho más valioso, un oficio, una tradición, un legado, y mientras observaba a los estudiantes, con sus uniformes nuevos y sus ojos brillantes de expectativas, don Héctor Hernández supo que su trabajo, su verdadero trabajo, apenas comenzaba a